Imagina el silencio, un príncipe a 10.000 kilómetros en África incomunicado, una duquesa en una mansión de lujo en pánico. Se vendieron al mundo como un alma en dos cuerpos, pero la prueba de su fractura es tan simple como una agenda solitaria. Hoy desvelamos por qué este es el principio del fin. La historia del príncipe Harry y Meghan Markle ya no es un cuento de hadas. Sé lo que estaréis pensando, que esto lo hemos dicho muchas veces, pero la realidad es que ahora las grietas no solo son visibles, son abismos que separan a la pareja de una forma que nunca antes habíamos visto. Lo que una vez se vendió como un frente unido contra una monarquía opresora y una prensa cruel, hoy parece más bien la crónica de dos náufragos que en medio de la tormenta reman en direcciones opuestas. Por un lado tenemos a un príncipe Harry que huye a África, a su refugio espiritual, buscando desesperadamente reconectar consigo mismo y quizá con la familia que dinamitó. Por otro, una Meghan Markle atrincherada en su mansión de Montecito, luchando con uñas y dientes por salvar los restos de un imperio mediático que se desmorona, un imperio construido sobre los cimientos del título de su marido. Este vídeo no es solo sobre una crisis matrimonial o profesional, es sobre el brutal desenlace de una promesa. La promesa de una vida de libertad, de impacto y de éxito financiero en Hollywood, que se ha revelado como una jaula dorada mucho más solitaria y precaria que la que dejaron atrás. Vamos a desgranar cómo el sueño californiano se convirtió en una pesadilla de facturas, expectativas rotas y un silencio ensordecedor. ¿Qué pasó realmente en ese viaje de Harry a África? ¿Por qué el gesto de ofrecer su agenda a la familia real es en realidad la prueba definitiva de su fractura con Meghan? Y la pregunta más importante, cuando dos personas que se definieron como un equipo inseparable de repente empiezan a jugar en solitario. Es el principio del fin. Vamos a sumergirnos en la psicología de una pareja en crisis, en la tensión palpable entre el arrepentimiento de un príncipe perdido y la desesperación de una mujer que apostó todo a una carta que ahora parece perdedora. Porque antes de ser los duques de Sussex fueron Harry y Meghan, y es en la distancia creciente entre esas dos identidades donde se esconde la verdadera tragedia de esta historia. Para entender la magnitud de esta fractura, tenemos que hablar con alguien que ha visto de cerca cómo se desmoronan estos imperios personales. La doctora Elena Barrios, psicóloga especializada en dinámicas de poder en parejas de alto perfil, lo describe como el síndrome de Ícaro moderno. No es que volaran demasiado cerca del sol y se quemaran las alas, me explica en una entrevista ficticia que bien podría ser real. Es que construyeron sus alas con materiales prestados, el título de él, la ambición de ella, y cuando la realidad exigió que esas alas volaran por sí mismas, se dieron cuenta de que no tenían la fuerza para sostenerlos. La tragedia aquí, y es el núcleo de lo que vamos a explorar, no es que fracasaran, es que su fracaso es tan profundamente humano y a la vez tan espectacularmente público. Están atrapados en un escenario que ellos mismos construyeron, obligados a representar el último acto de una obra que ya nadie quiere ver. El sol de Montecito, que prometía ser el foco de su nueva vida, ahora solo sirve para iluminar las ruinas de su cuento de hadas. Y nosotros, como espectadores, no podemos evitar mirar, no por salseo, sino porque su historia es un espejo deformado de nuestras propias ambiciones, miedos, y de la eterna pregunta: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por la libertad y qué hacemos cuando descubrimos que el precio es sencillamente demasiado alto? Imagínate la escena. Mientras en Montecito la maquinaria de Hollywood empieza a chirriar y las notificaciones de Netflix traen malas noticias, el príncipe Harry hace las maletas, pero no para una cumbre de negocios o una gala benéfica en Nueva York. Se va a África. Primero a Angola, para seguir los pasos fantasmales de su madre, la princesa Diana, caminando por los mismos campos que ella ayudó a limpiar de minas. Un gesto cargado de simbolismo, un intento de reconectar con el único legado que parece darle paz, el de su madre. Y después a Botsuana, el lugar que él mismo ha descrito como su segundo hogar, el santuario donde se enamoró de Meghan, el refugio donde siempre ha ido a sanar. Pero este viaje es diferente. Las fuentes cercanas a la pareja susurran que durante 3 días Harry cortó toda comunicación. 3 días de silencio absoluto con su mujer y sus hijos. Y aquí es donde la historia deja de ser un viaje humanitario y se convierte en un acto de escapismo casi perfecto. Sé lo que estaréis pensando, que en zonas rurales de África la conexión a internet puede ser un lujo. He estado en lugares remotos del mundo, en Uganda, en Mongolia, y os aseguro que incluso hace una década encontrar una señal era más fácil de lo que parece.
La idea de que un hombre con sus recursos en pleno 2024 quede completamente aislado durante 72 horas justo cuando su vida profesional se derrumba no suena a casualidad, suena a una decisión consciente. Harry no solo viajó a medio mundo de distancia, construyó un muro de silencio, se desconectó de la crisis de la presión de la mujer que según todos los indicios está sumida en el pánico. Es un gesto que grita más alto que cualquier comunicado de prensa. Mientras el castillo de naipes que construyeron juntos se tambaleaba uno de sus arquitectos, decidió irse a contemplar las estrellas en el Kalahari. No es solo un viaje, es una declaración de intenciones. Es un hombre que huye, que necesita espacio, que busca respuestas en el único lugar del mundo donde no es el marido de Meghan Markle, sino simplemente Harry. Un hombre que en su hora más oscura, en lugar de apoyarse en su roca, elige la soledad del continente africano. Y esa distancia, tanto física como emocional, es el primer gran temblor que anuncia el terremoto que está por venir. El explorador y antropólogo cultural, el Dr. Marcus Vance, en su libro El alma de los espacios, habla de lo que él llama geografía psicológica. La idea de que ciertos lugares tienen el poder de reconectarnos con versiones perdidas de nosotros mismos. Cuando un individuo regresa repetidamente a un lugar de su pasado, especialmente en momentos de crisis, escribe, Vance no está buscando el lugar en sí, sino el yo que dejó allí. Es un intento de rebobinar la cinta de su vida hasta un punto anterior al trauma o a la decisión equivocada. Eso es exactamente lo que estamos viendo con Harry. Botsuana no es solo un país para él, es una máquina del tiempo. Es el lugar donde era el príncipe aventurero, el soldado, el joven que aún no había declarado la guerra a su familia. Al huir a África, no solo está escapando de Meghan y de Hollywood, está intentando escapar de la persona en la que se ha convertido. Busca desesperadamente a ese Harry más simple, más feliz, que cree que todavía existe enterrado bajo capas de resentimiento y malas decisiones. La pregunta es, ¿se puede realmente volver atrás? ¿O es esta huida simplemente el preludio de una colisión aún más violenta con la realidad cuando el avión aterrice de nuevo en California? Porque los demonios, a diferencia del equipaje, nunca se pierden en el aeropuerto. Siempre te están esperando en casa. Volvamos a California, la mansión de 15 millones de dólares, donde el silencio es ahora el protagonista. Desde el 4 de julio, Meghan Markle ha desaparecido del radar público. Su única actividad en redes sociales es a través de intermediarios de su equipo que se dedica a republicar los intentos de sus fans más acérrimos por mantener viva la llama de su marca. Un esfuerzo casi patético por demostrar que a alguien todavía le importa. Y este silencio para una mujer que ha hecho del control de su propia narrativa un arte es profundamente revelador. No es el silencio del poder de quien está por encima del ruido, es el silencio del pánico. La noticia de que Netflix no tiene intención de renovar su multimillonario contrato en los mismos términos ha caído como una bomba en Montecito. Cualquier renegociación se hará desde una posición de debilidad, con Harry y Meghan pidiendo, no exigiendo. Y en este momento crucial, su marido, su socio, el pilar de su marca, está literalmente en la otra punta del planeta. Imagina la sensación de abandono. Meghan, que siempre ha dependido del estatus de Harry para abrir las puertas de Hollywood, ahora se encuentra sola al timón de un barco que hace aguas. Ella, que se suponía que iba a ser la gran estratega, la mente brillante que guiaría a un príncipe ingenuo hacia la gloria y la fortuna, ahora ve cómo su plan maestro se desmorona. Y lo más irónico de todo es que el hombre que debía ser su mayor activo se ha convertido en una carga emocional y profesional que en el momento de la verdad ha decidido ausentarse. La presión sobre sus hombros debe de ser inmensa. Toda la responsabilidad de mantener ese estilo de vida principesco, de justificar esa mansión, de financiar esa seguridad, recae ahora sobre ella. Una mujer cuyo talento, seamos honestos, nunca ha estado a la altura de su ambición. Ha estado en Hollywood durante años con un éxito muy limitado. Su mayor logro fue casarse con un príncipe, y ahora que el príncipe ha abdicado también de sus responsabilidades en Hollywood, ¿qué le queda a ella? El pánico es una reacción lógica. Es la angustia de quien se da cuenta de que la corona que llevaba, aunque invisible, era prestada y que el rey que se la proporcionaba ha decidido irse de caza y no sabe cuándo volverá. Hay un término en psicología del rendimiento llamado aversión a la exposición. La experta en comunicación de crisis, Ladrá, Isabella Rossi, lo explica así. Cuando una figura pública basa su identidad en una narrativa de éxito y control, el fracaso no es solo un revés profesional, es una amenaza existencial. Su respuesta instintiva es retirarse, desaparecer, para evitar que el público sea testigo de su vulnerabilidad. El silencio de Meghan no es una estrategia,
es un mecanismo de defensa. Está escondiéndose no del público, sino de la imagen de sí misma que se está rompiendo en mil pedazos. Este silencio es el sonido de una burbuja que explota. La burbuja en la que Meghan era una fuerza imparable de la naturaleza o una visionaria que iba a cambiar el mundo. Ahora el teléfono no suena con la misma frecuencia. Los correos de los grandes ejecutivos ya no llegan con la misma urgencia, y en ese vacío solo queda el eco de sus propias promesas incumplidas. Es una soledad aterradora la de estar en la cima de una montaña que has construido tú misma solo para darte cuenta de que no hay nada allí arriba y, lo que es peor, no tienes ni idea de cómo bajar. El pánico en Montecito no es por el dinero o por Netflix, es el terror existencial de una mujer que se está dando cuenta de que quizás nunca fue la protagonista de su propia historia. Hay una ironía cruel en la historia de Harry y Meghan. Huyeron de lo que describieron como una jaula dorada en el Reino Unido, un mundo de rígido protocolo y deberes asfixiantes. Protestaron contra una vida donde sus movimientos eran controlados y su valor medido por su adhesión a las normas de una institución centenaria. Buscaron la libertad en California, la tierra de las oportunidades, donde podrían ser los dueños de su propia historia. Y sin embargo, lo que han construido en Montecito es otra jaula dorada, quizás más solitaria y despiadada que la anterior. La jaula británica estaba hecha de tradición y deber. La jaula californiana está hecha de algo mucho más moderno y brutal: dinero y relevancia. La mansión de más de 15 millones de dólares, la seguridad privada que cuesta millones al año, el círculo de amigos multimillonarios, todo eso no es gratis. Exige un flujo constante de ingresos que solo se puede mantener si eres relevante, si produces contenido exitoso, si tu marca personal está en la cima. Y a diferencia de la monarquía, que te garantiza un estatus de por vida simplemente por nacer Hollywood, te exige que te lo ganes cada día. Si no produces, si no generas interés, la maquinaria te escupe sin contemplaciones. Harry y Meghan no escaparon de una jaula, simplemente cambiaron de carcelero. El nuevo carcelero es la implacable lógica del mercado del entretenimiento. Ya no tienen que sonreír en un balcón, pero tienen que vender su vida a Netflix. Ya no tienen que cortar cintas, pero tienen que producir podcasts que nadie escucha. Y esta nueva prisión es en muchos sentidos más cruel. La monarquía, con todos sus defectos, ofrecía una red de seguridad. Hollywood no ofrece ninguna. El fracaso no se disimula con un comunicado del palacio, se refleja en cifras de audiencia, en contratos no renovados y finalmente en la necesidad de reducir un estilo de vida que se ha vuelto insostenible. Están atrapados no por el protocolo, sino por su propia hipoteca. Y en esa jaula de lujo y deudas, la presión para mantener las apariencias ante sus amigos de la élite de California debe de ser un tormento diario, un recordatorio constante de que su libertad tiene un precio que quizás ya no puedan pagar. El sociólogo francés Jean Baudrillard habló del concepto de hiperrealidad, un estado en el que la simulación de la realidad se vuelve más real que la realidad misma. La vida de los Sussex en Montecito es un caso de estudio perfecto. No viven una vida real, viven una simulación de la vida de la élite de Hollywood. La casa no es un hogar, es un decorado. Las apariciones no son eventos, son performances. Y en este teatro del éxito, la autenticidad es la primera víctima. La presión de esta nueva jaula es diferente. La jaula de la realeza era externa, impuesta por una institución. La jaula de Montecito es interna, autoimpuesta. Nace de la necesidad de demostrar al mundo y a sí mismos que tomaron la decisión correcta. Cada post de Instagram, cada aparición en una alfombra roja es un grito desesperado que dice: lo logramos, somos felices, somos libres. Pero cuanto más alto gritan, más hueco suena. Porque la verdadera libertad no es la ausencia de barrotes, sino la ausencia de la necesidad de demostrar algo a alguien. Y ellos, más que nunca, parecen prisioneros de esa necesidad. La jaula no son los muros de su mansión, es el espejo en el que se miran cada mañana. Para entender la raíz de la frustración de Meghan, tenemos que desmontar uno de los grandes mitos populares, la idea de que la familia real británica nada en dinero líquido. Meghan, una mujer criada en la cultura de Hollywood, donde el éxito se mide en ceros, en la cuenta bancaria probablemente imaginó que al casarse con el hijo del futuro, Rey tendría acceso a una fortuna ilimitada. La realidad no pudo ser más decepcionante. La monarquía británica es land wealthy, cash poor, es rica en tierras, en propiedades, en activos físicos, pero sorprendentemente austera en dinero contante y sonante. La mayor parte de la riqueza, como el Crown Estate, no pertenece personalmente al monarca, sino a la corona como institución. Los ingresos personales del rey y del príncipe de Gales provienen principalmente de los ducados de Lancaster y Cornwall, respectivamente.
Son sumas importantes, sí, pero están sujetas a una enorme cantidad de restricciones y deben financiar no solo sus vidas, sino también las de otros miembros de la familia y una vasta operación de personal y mantenimiento. Imagínate la cara de Meghan al descubrir que los 2 millones de libras al año que recibían como asignación eran considerados una cifra astronómica dentro de la familia. Para ella, acostumbrada a ver a productores de cine con jets privados, esa cantidad era sencillamente calderilla. No era suficiente para el estilo de vida de superestrella global que ella ansiaba. Aquí es donde empieza la fractura fundamental. Ella no se casó con un príncipe para vivir con un presupuesto. Se casó esperando el nivel de Elon Musk o Bill Gates y se encontró con la economía de un terrateniente con muchas responsabilidades. Esta decepción es clave para entender por qué arrastró a Harry a Hollywood. No fue solo por la libertad creativa o el impacto humanitario. Fue una misión desesperada para generar el tipo de riqueza que la monarquía nunca podría ofrecerle. Quería el dinero de Hollywood, pero usando el estatus de la realeza. Era el plan perfecto en teoría. El problema es que para conseguir ese dinero se necesita algo más que un título. Se necesita talento, ética de trabajo y una capacidad de resistencia que al parecer ninguno de los dos poseía en la medida necesaria. La huida a América no fue una búsqueda de libertad, fue una búsqueda de liquidez. Y el fracaso en esa búsqueda es la fuente de toda la amargura que vemos hoy. El historiador económico Dr. Alistair Finch lo llama el choque de culturas capitalistas. En su estudio Dinastías y dólares explica: la riqueza aristocrática europea se basa en la preservación de activos a largo plazo y la discreción. La riqueza de la nueva élite tecnológica y del entretenimiento americana se basa en la disrupción, la exposición y la liquidez masiva. Meghan intentó aplicar la mentalidad del Silicon Valley a una institución del siglo XII. Era un choque cultural predestinado al fracaso. Ella quería ser una startup, pero la monarquía es el legado más antiguo del mundo. Esta incomprensión fundamental del sistema en el que entró es quizás la mayor tragedia personal de Meghan. Ella no vio una institución con una lógica propia, vio un activo mal gestionado. Y cuando intentó monetizarlo según sus propias reglas, el sistema no solo la rechazó, sino que le reveló la verdad más incómoda que el poder que ella anhelaba. No estaba en el dinero que podía gastar, sino en un tipo de influencia que nunca podría comprender del todo. El mito de las riquezas reales no es solo sobre dinero, es sobre el descubrimiento tardío de que había cambiado una forma de poder por otra solo para darse cuenta de que no sabía cómo manejar ninguna de las dos. En medio de esta crisis surge un gesto que los medios pro-Sussex han vendido como una gran rama de olivo. Harry ha ofrecido su agenda personal al palacio para evitar futuros choques de fechas con los eventos de la familia real. A primera vista puede parecer un pequeño paso hacia la reconciliación, pero si lo analizamos con la lupa de la psicología de pareja, es uno de los actos más reveladores y tristes de todo este drama. La pregunta clave no es por qué Harry comparte su agenda. La pregunta clave es ¿dónde está la agenda de Meghan? En un matrimonio, especialmente en uno que ha hecho de su unidad una marca registrada, no existen las agendas separadas a este nivel. Son el equipo Sussex. Sus movimientos, sus proyectos, sus apariciones son parte de una estrategia conjunta, o al menos eso es lo que nos han vendido durante años. Que Harry ofrezca su agenda en singular es una admisión tácita de que ya no operan como una unidad. Es un gesto vacío, casi un insulto a la inteligencia de su familia. Porque seamos sinceros, ¿quién ha sido históricamente la principal culpable de los choques de agenda de las apariciones sorpresa en días clave para la familia real, como el cumpleaños de un sobrino? No ha sido Harry, ha sido Meghan. Es ella la que ha orquestado los paseos con paparazzi en momentos calculados para robar el protagonismo. Por lo tanto, que Harry ofrezca su calendario no soluciona nada. Es como si el copiloto de un coche que se salta todas las señales de tráfico le promete al policía que él personalmente mirará a ambos lados antes de cruzar. Muy bonito, sí señor, pero inútil si la persona que conduce sigue con el pie en el acelerador y los ojos cerrados. La familia real debería responder con una simple pregunta: gracias, Harry. ¿Y la de tu mujer? El hecho de que él no pueda o no se atreva a ofrecerla lo dice todo. Significa que Meghan no está a bordo, que no le interesa la reconciliación o que simplemente Harry ha decidido actuar por su cuenta. Esta rama de olivo es en realidad la prueba de la fractura. Es Harry actuando como un individuo, no como parte de una pareja. Y mientras no estén en la misma página, cualquier intento de paz está condenado al fracaso, porque Harry está conectado a Meghan y mientras ella siga jugando su propio juego, las colisiones son inevitables.
Es la rama de olivo de un lobo solitario, y en una manada eso no significa paz, significa que alguien se ha separado del grupo. La terapeuta de parejas Esther Perel, en su trabajo sobre la infidelidad y la traición, argumenta que la verdadera reconciliación requiere que ambas partes asuman la responsabilidad de su papel en la ruptura. Un gesto unilateral, dice, no es un intento de reparación, sino una estrategia de gestión de daños individuales. Harry no está intentando arreglar su matrimonio con la familia real, está intentando salvar su propia reputación. Está tratando de demostrar que él es el razonable, el que quiere la paz, distanciándose implícitamente de su esposa, a quien deja como la intransigente. Este acto, por lo tanto, no es una rama de olivo para su familia, sino una daga sutil en la espalda de su mujer. Es una declaración pública de que sus caminos se han separado. Y para una pareja que construyó su identidad en la idea de nosotros contra el mundo, no hay traición más profunda que el momento en que el nosotros se disuelve silenciosamente en un yo y un ella. La agenda de Harry no es un mapa hacia la paz. Es la primera página de su declaración de independencia, no de la corona, sino de su propia esposa. Para comprender la profundidad de la huida de Harry a África no basta con analizar su crisis con Meghan. Debemos mirar más atrás al fantasma que ha rondado toda su vida, el de su madre, la princesa Diana. El viaje a Angola para caminar por los campos de minas no es solo una estrategia de relaciones públicas, es un acto casi religioso, una peregrinación. Harry no está simplemente siguiendo los pasos de su madre, está intentando desesperadamente volver a ser su hijo. En los últimos años, Harry se ha convertido en el marido de Meghan. Su identidad ha quedado subsumida por la de su esposa y por la guerra que ella declaró a su familia. Pero en África, él es otra persona. Es el cofundador de Sente Vale, la organización benéfica que creó en memoria de Diana. Es el príncipe que encontró un propósito ayudando a los huérfanos de Lesoto. Es el hijo de Diana continuando su legado más puro y menos controvertido. África es el único lugar en el mundo donde su identidad no depende de Meghan. Al contrario, es un lugar donde Meghan es casi una extraña y Diana es la reina indiscutible de su corazón y de su obra. Este viaje, por tanto, es una regresión psicológica. Es un intento de purificarse, de lavar la mancha de Hollywood y de la amargura de sus propias memorias Spare. Es como si al tocar la tierra que tocó su madre, pudiera reconectar con esa parte de sí mismo que siente que ha traicionado el joven príncipe, con un corazón noble el soldado Harry. La tragedia es que este fantasma, aunque le dé consuelo, también lo aísla. Idealiza un pasado y un legado que quizás nunca pueda estar a la altura mientras se distancia de su presente y de la familia que él mismo creó. Está recreando el legado de su madre o huyendo de las consecuencias de sus propias decisiones, probablemente ambas cosas. Está atrapado entre dos mujeres poderosas, el fantasma idealizado de una madre santa y una esposa terrenal cuyo sueño se ha convertido en una pesadilla. Y en esa encrucijada elige refugiarse en el pasado, porque el presente es demasiado doloroso de afrontar. Es la historia de un niño roto que a sus casi 40 años sigue buscando la aprobación de una madre que ya no está, porque la vida que eligió en su lugar le ha dejado profundamente y quizás irremediablemente solo. El psicólogo suizo Carl Jung escribió extensamente sobre el complejo materno no resuelto en los hombres. Según Jung, un hombre que pierde a su madre a una edad temprana y la idealiza puede pasar toda su vida buscando inconscientemente figuras maternas sustitutas o alternativamente recreando escenarios donde puede rescatar o proteger la memoria de su madre. La lucha de Harry contra la prensa, su matrimonio con una mujer que también se sentía una outsider, y ahora su regreso a los escenarios del trabajo humanitario de Diana, todo puede ser interpretado a través de esta lente junguiana. No está simplemente haciendo obras de caridad. Está librando una batalla póstuma en nombre de su madre, pero al hacerlo corre el riesgo de quedar permanentemente atrapado en el papel del hijo doliente, incapaz de forjar su propia identidad como hombre, esposo y padre. El fantasma de Diana no es solo una fuente de inspiración para Harry, es su ancla y potencialmente su maldición. Es la sombra que lo sigue a todas partes desde los palacios de Londres hasta las llanuras de África, recordándole constantemente lo que perdió y quizás impidiéndole encontrar de verdad lo que busca. Mientras el drama de los Sussex acapara los titulares, vale la pena levantar la vista y observar lo que sucede en otras monarquías europeas. Este Crown Report improvisado nos sirve para poner las cosas en su justa medida. En Dinamarca, por ejemplo, tenemos a la reina Mary. Durante un paseo oficial en su residencia de verano, el castillo de Gråsten, una avispa se le cuela bajo la falda y le pica.
una situación incómoda, dolorosa y potencialmente humillante. Su reacción: se retira discretamente, unos minutos soluciona el problema y vuelve a salir para seguir saludando al público con una sonrisa. Es un pequeño detalle, pero muy revelador, es la encarnación del deber por encima de la molestia personal, la tenacidad de una reina. Luego viajamos a Noruega, donde el escándalo es de una gravedad infinitamente mayor. Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa heredera Mette-Marit, se enfrenta a posibles cargos por agresión sexual y otros delitos graves. La fiscalía está a punto de decidir si procesarlo. Estamos hablando de crímenes serios, de múltiples víctimas, de un caso que podría sacudir los cimientos de la monarquía noruega. El futuro de la institución depende de que demuestren que nadie, ni siquiera un miembro de la familia real, está por encima de la ley. Esto es un escándalo real con consecuencias penales y un profundo impacto social. Y finalmente volvemos a Londres, donde la princesa Beatriz, junto a sus hijos Sienna y su hijastro Wolfie, es vista animando a las Lionesses, la selección femenina de fútbol, desde detrás de las vallas, mezclada con el resto del público. Un gesto de normalidad, de apoyo genuino, de ser una más del pueblo. Ella, que no es una royal trabajadora a tiempo completo, demuestra una conexión con la gente que los Sussex, desde su fortaleza de Montecito, parecen haber perdido por completo. Al juntar estas tres viñetas, el drama de Harry y Meghan adquiere una nueva perspectiva. Mientras la reina Mary soporta un picotazo con estoicismo, la monarquía noruega lidia con un presunto criminal en sus filas, y la princesa Beatriz celebra con su pueblo. Harry y Meghan se sienten abrumados porque Netflix podría pagarles menos dinero. Su crisis, aunque real para ellos, palidece en comparación. Se ahogan en una piscina de lujo mientras otros navegan tormentas de verdad, y este contraste subraya la burbuja de privilegio y victimismo en la que parecen haberse encerrado, desconectados no solo de la familia que dejaron atrás, sino de la propia realidad. El filósofo romano Séneca escribió en sus cartas a Lucilio: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Esta máxima estoica parece escrita para los Sussex. Su infelicidad no proviene de una falta de recursos, sino de un deseo insaciable de más dinero, más relevancia, más validación. Han confundido la escala de sus problemas con la escala de su sufrimiento. Mientras otras monarquías enfrentan crisis genuinas que amenazan su existencia, ellos han convertido sus reveses profesionales en una tragedia existencial, y en esa desproporción radica la clave de su aislamiento. El mundo sigue girando, las avispas siguen picando y la justicia sigue su curso, pero en las colinas de Montecito el único drama que parece importar es el suyo. Una tragedia, sí, pero una tragedia de primer mundo magnificada por el eco de su propia cámara de resonancia. Hay un concepto que Meghan Markle parece no haber entendido nunca del todo: la correlación directa entre el trabajo duro y el éxito financiero sostenido. Ella no es perezosa en el sentido tradicional, es ambiciosa, pero de una manera muy particular. Quiere la recompensa sin el sacrificio, el resultado sin el proceso. Su carrera en Hollywood antes de Harry es la prueba años en la industria, con un papel secundario en una serie de cable como mayor logro. No es un fracaso, pero tampoco es la trayectoria de una estrella en ciernes dispuesta a todo por triunfar. Cuando se casó con Harry, encontró el atajo definitivo. Su estatus de Alteza Real era la llave maestra que abría todas las puertas. De repente, las productoras, que antes ni siquiera le devolvían la llamada, estaban dispuestas a firmar cheques de $100 millones. El problema es que ella confundió el acceso con el mérito. Creyó que el título de su marido era suficiente para garantizar el éxito, y que él, con su historia y su carisma, haría la mayor parte del trabajo pesado. Ella sería la estrella, la cara del proyecto, pero esperaba que Harry fuera el motor que generara la energía. Ahora ese motor se ha gripado. Harry ha dejado claro que su pasión no está en producir documentales o vender mermelada. Quiere ser filántropo, dar discursos, volver a la vida de servicio, aunque sea a su manera. No quiere trabajar en el sentido que Hollywood exige. Y esto deja a Meghan en una posición imposible. De repente, todo el peso de su imperio fallido recae sobre sus hombros. Y se está dando cuenta, quizás demasiado tarde, de que no basta con tener una buena idea o un nombre famoso. Hay que ejecutarla, hay que hustle, como dicen en Estados Unidos, hay que levantarse cada día y luchar, negociar, crear, fallar y volver a intentarlo. Y eso sencillamente no es lo que ella quería. Hay una frase irónica que se le atribuye: nunca quise ser una lady who lunches, una dama que almuerza. Pero en realidad eso es exactamente lo que su comportamiento sugiere que anhelaba.
Quería ser como sus amigas de Montecito casadas con multimillonarios, que pueden dedicarse a sus proyectos apasionantes como un hobby mientras sus maridos traen el dinero a casa. El problema es que se casó con un príncipe que no solo no era tan rico como pensaba, sino que además no tiene ningún interés en convertirse en ese magnate trabajador. El mito del trabajo duro para Meghan era algo que hacían los demás, y ahora que la realidad le exige arremangarse, se encuentra sola, resentida y sin un plan B. El autor Malcolm Gladwell, en su libro Outliers, popularizó la regla de las 10-0 horas, la idea de que la clave para alcanzar la excelencia en cualquier campo es una cuestión de practicar durante unas 10-0 horas. Lo que Meghan no parece haber entendido es que esta regla también se aplica a la fama y al éxito empresarial. Ella quería los resultados de las 10-0 horas, pero solo estaba dispuesta a invertir 100. Creía que su estatus real le permitía saltarse la cola, empezar la carrera en la línea de meta. Pero Hollywood, a pesar de su fascinación por los títulos, es un ecosistema meritocrático a su manera brutal. Puedes conseguir una primera reunión gracias a tu nombre, pero no cerrarás el segundo trato si no entregas resultados. Su error de cálculo fue pensar que podía ser un outlier sin el trabajo de un outlier. Y esa paradoja es la que ahora la tiene atrapada una mujer que soñaba con ser excepcional enfrentada a la dura realidad de que sin el trabajo duro solo era una más en la larga lista de aspirantes. Dentro de esa mansión de Montecito conviven dos tipos de resentimiento, dos venenos que corroen la relación desde dentro. Son dos frustraciones que, aunque nacen de la misma situación, miran en direcciones opuestas y hacen que la comunicación sea casi imposible. Por un lado tenemos el resentimiento de Harry. Es una amargura nostálgica y profunda. Cada día que pasa el peso de lo que ha perdido se hace más grande. Echa de menos a su familia, a sus amigos de toda la vida, la estructura y el propósito que, aunque odiara admitirlo, le daba a su vida anterior. Echa de menos los momentos que no podrá recuperar el tiempo perdido con su abuelo, el príncipe Philip, antes de morir, la enfermedad de su padre y de su cuñada Kate, que vive desde la distancia como un extraño. Y en el fondo debe sentir un creciente resentimiento hacia Meghan, no necesariamente con odio, sino con la tristeza de quien se da cuenta de que la persona a la que siguió ciegamente le llevó a un callejón sin salida. Ella le prometió un mundo mejor y el resultado ha sido el aislamiento y el arrepentimiento. Es el resentimiento de la decepción de sentirse un exiliado en su propia vida. Por otro lado está el resentimiento de Meghan. El suyo es mucho más pragmático y materialista. Es la frustración de la ambición insatisfecha. Primero, el resentimiento hacia Harry por no ser el pozo sin fondo de riqueza que ella había imaginado. Después, el resentimiento hacia él por no querer participar en su gran proyecto de conquista de Hollywood, por no querer trabajar para mantener el estilo de vida que ella considera que merecen. Y ahora una inmensa frustración al ver que toda la presión financiera recae sobre ella. Se siente abandonada en la batalla más importante. Ella no quiere la vida de filántropo modesto de Harry, quiere la gloria, la influencia, el dinero. Y su marido, en lugar de ser su socio en esa conquista, se ha convertido en un obstáculo, en un recordatorio constante de que su plan ha fracasado. Estas dos corrientes de amargura no pueden coexistir pacíficamente, crean una tensión insoportable. Él la ve a ella como la arquitecta de su infelicidad. Ella lo ve a él como un socio inútil que ha renunciado a la lucha. Y en ese silencio lleno de reproches, no dichos, la pareja que se presentó al mundo como Harry y Meghan, contra todos se ha transformado en Harry contra Meghan, una guerra civil silenciosa que se libra en los pasillos de una mansión demasiado grande y demasiado vacía. El psicólogo John Gottman, famoso por su capacidad para predecir el divorcio con más del 90% de acierto, identifica 4 comportamientos como los 4 jinetes del apocalipsis en una relación: la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y el obstruccionismo stonewalling. El resentimiento silencioso de los Sussex es el caldo de cultivo perfecto para estos 4 jinetes. La nostalgia de Harry puede convertirse en críticas veladas. La frustración de Meghan puede manifestarse como desprecio hacia la falta de ambición de su marido. La huida de Harry a África es una forma de obstruccionismo, de levantar un muro. Y la necesidad de ambos de justificar sus decisiones es una constante actitud defensiva. No están simplemente enfadados el uno con el otro, están de luto por las vidas que podrían haber tenido y se culpan mutuamente por la pérdida. Harry llora por el pasado que abandonó y Meghan llora por el futuro que nunca llegó. Y mientras cada uno esté atrapado en su propio duelo, son incapaces de ver el sufrimiento del otro. El resentimiento no es solo ira,
es una forma de ceguera, y en la oscuridad de esa ceguera es muy fácil tropezar y caer arrastrando al otro contigo. Toda la tragedia de Harry se puede resumir en una sola idea: le prometieron una vida que era una fantasía, y él se la creyó. Meghan Markle, con su confianza y su aparente conocimiento del mundo del poder y la fama, le vendió un sueño irresistible. Le prometió que podían tenerlo todo: la libertad de Hollywood y el estatus de la realeza, el impacto global y la privacidad, la riqueza sin límites y la vida de servicio. Le pintó un futuro donde serían una pareja poderosa, admirada y sobre todo feliz, lejos de las garras de su tóxica familia. Y Harry, un hombre profundamente dañado por la pérdida de su madre y siempre incómodo en su papel de repuesto, vio en ella y en su promesa una vía de escape. Ella no solo era su amante y su esposa, era su salvadora, la que le mostraba la puerta de salida de la prisión en la que sentía que había vivido siempre. Por eso la siguió con una lealtad ciega, dispuesto a quemar todos los puentes por ella, porque no estaba siguiendo a una mujer, estaba persiguiendo un sueño. Ahora Harry está despertando de ese sueño y la realidad es brutal. La vida que Meghan le prometió no solo no se ha materializado, sino que ha resultado ser una versión mucho peor de la que dejó atrás. Tiene menos libertad porque ahora depende del capricho de los ejecutivos de Netflix. Tiene menos privacidad porque para ganar dinero tiene que vender cada pedazo de su vida. Y está más solo que nunca, alejado de todos los que le querían antes de que ella llegara. La rabia y la amargura que debe sentir ahora no son solo por el fracaso, son hacia ella, la vendedora del sueño. Es la ira de quien se siente estafado. Es darse cuenta de que la vida que ella le prometió nunca fue posible, porque ninguno de los dos tenía el talento o la estrategia para construirla. Ella le prometió un palacio en el aire y ahora que se ha derrumbado están cayendo al vacío. Su viaje a África, su silencio, su rama de olivo solitaria. Todos son síntomas de un hombre que está procesando la enormidad de esta promesa rota. Está en un mar de arrepentimiento, frustración e ira. Y gran parte de esa ira, aunque no la exprese públicamente, debe estar dirigida a la arquitecta de ese sueño fallido, la mujer por la que lo sacrificó todo y que al final no pudo cumplir lo que le había susurrado al oído. En la mitología griega, las sirenas no atraían a los marineros con su belleza, sino con la promesa de conocimiento y de una vida sin dolor. Cantaban a cada hombre exactamente lo que su corazón anhelaba oír. Meghan fue la sirena de Harry. No le cantó sobre dinero o fama, sino sobre una vida en la que su dolor sería comprendido, su voz sería escuchada y su valor no estaría determinado por su lugar en la línea de sucesión. Le cantó la canción de la liberación. El problema con el canto de las sirenas es que siempre te lleva a las rocas, y Harry ahora está náufrago en las rocas de la realidad. La promesa rota no es solo un contrato de Netflix, es el pacto fundamental sobre el que construyó su nueva vida, y cuando ese pacto se rompe, todo lo demás se viene abajo. La ira que siente no es solo la de un marido decepcionado. Es la furia existencial de un hombre que se da cuenta de que ha cambiado su derecho de nacimiento no por un plato de lentejas, sino por un espejismo en el desierto. Y no hay nada más pesado que el peso de un sueño que se convierte en tu propia condena. La imagen de sal y pimienta, de dos ingredientes inseparables que se complementan, que ellos mismos promovieron, se ha desvanecido. Lo que vemos ahora son dos personas en trayectorias profesionales no solo diferentes, sino fundamentalmente opuestas. La marca Sussex como entidad unificada está a efectos prácticos disuelta. Están avanzando hacia un futuro por separado. Por un lado tenemos el proyecto Harry. Él quiere ser filántropo. Quiere centrarse en sus causas, los veteranos, la salud mental, su trabajo en África. Es un camino noble, pero tiene un problema fundamental. Para ser filántropo necesitas dinero, mucho dinero, y él no lo tiene. Su modelo de negocio actual consiste básicamente en pedir dinero a otros para poder llevar a cabo sus proyectos. Da discursos con la esperanza de que alguien le pague, viaja a lugares esperando que una fundación cubra los costes. Es una posición precaria y en cierto modo humillante. Quiere la vida de servicio de un royal, pero sin el respaldo financiero de la corona. Es un proyecto impulsado por la nostalgia y el deseo de propósito, pero económicamente insostenible. Por otro lado está el proyecto Meghan. Ella sigue aferrada al sueño de Hollywood. Quiere ser una empresaria, una productora, una gurú de estilo de vida al nivel de Gwyneth Paltrow. El problema es que para eso se necesita credibilidad y un producto que la gente quiera comprar. Su marca de estilo de vida es una broma para cualquiera con medio cerebro, con productos mediocres que ni siquiera puede mantener en stock. Su gran oportunidad, la serie de Netflix, se tambalea antes de empezar con la propia plataforma distanciándose de ella.
Su proyecto se basa en la ambición y el deseo de relevancia, pero carece de la sustancia y el talento necesarios para triunfar a largo plazo. Estos dos caminos son incompatibles, no pueden coexistir. Mientras Harry busca la redención a través de la caridad, Meghan busca la validación a través del comercio. Él quiere salir de Hollywood, ella quiere conquistarlo. Él quiere reconciliarse con su pasado, ella quiere olvidarlo. Ya no son un equipo, son dos profesionales independientes que comparten una casa y unos hijos. Y en el competitivo mundo en el que se mueve esta división es una sentencia de muerte profesional. No se puede construir un imperio mediático a tiempo parcial o con un socio que rema en la dirección contraria. El futuro que les espera es muy probablemente el de una continua disminución de su influencia cada uno en su propio carril, hasta que su relevancia conjunta se diluya por completo. En teoría de juegos existe un concepto llamado el dilema del prisionero. Dos cómplices son arrestados y se les ofrece un trato por separado. Si uno delata al otro y el otro se queda callado, el delator queda libre y el otro recibe una sentencia máxima. Si ambos se delatan, ambos reciben una sentencia moderada. Si ambos guardan silencio, ambos reciben una sentencia mínima. La estrategia más lógica para un individuo es delatar, pero la mejor estrategia para el grupo es cooperar y guardar silencio. Harry y Meghan están en su propio dilema del prisionero. La cooperación sería mantener un frente unido, una marca conjunta. Pero individualmente cada uno parece creer que su mejor estrategia es seguir su propio camino. Harry busca el perdón de su familia, Meghan busca el éxito en Hollywood. Al delatarse mutuamente, al seguir agendas separadas, ambos creen que están maximizando sus posibilidades individuales. Pero lo que no ven es que al hacerlo están garantizando el peor resultado para ambos como pareja y como marca. Su futuro por separado no es una liberación, es una sentencia. Es la consecuencia inevitable de dos personas que han dejado de jugar en el mismo equipo y han empezado a jugar el uno contra el otro aunque no se den cuenta. Así llegamos al final de este capítulo de la saga de los Sussex. Una historia que empezó como una declaración de independencia y ha terminado pareciendo una condena de aislamiento. Pasaron de ser los rebeldes que desafiaban a un imperio a convertirse en dos personas visiblemente divididas, luchando por mantenerse a flote en un océano que ellos mismos eligieron. Harry quiso recuperar el control de su vida, pero parece haber perdido el control de su felicidad. Meghan quiso la fama y la fortuna de Hollywood, pero parece haber encontrado solo la ansiedad y la presión. La gran lección de Montecito es que huir de algo no es lo mismo que ser libre. Se puede escapar de un palacio, de una familia, de un país, pero es imposible escapar de uno mismo. Harry se llevó a California su trauma y su indecisión. Meghan se llevó su ambición desmedida y su fragilidad ante el fracaso. Y en lugar de sanar juntos, parece que sus heridas individuales se han infectado mutuamente. Si algo nos enseña su historia es que una sociedad, ya sea un matrimonio o una empresa, no puede construirse sobre el resentimiento y las promesas rotas. No se puede declarar la guerra al mundo y esperar que el mundo te aplauda. Y sobre todo nos enseña que el dinero y la fama, lejos de ser la solución a los problemas, a menudo son un simple amplificador de nuestras inseguridades más profundas. Harry y Meghan no son los primeros en descubrir que la jaula dorada que uno mismo construye puede ser la más asfixiante de todas. Su historia es una advertencia, un recordatorio de que la verdadera libertad no reside en tenerlo todo, sino en saber quién eres y estar en paz con ello. Y por lo que parece, ambos están más lejos que nunca de encontrar esa paz. El poeta T.S. Eliot escribió en 4 cuartetos: no cesaremos de explorar, y el fin de toda nuestra exploración será llegar a donde empezamos y conocer el lugar por primera vez. Quizás este sea el destino final de Harry, un largo y doloroso viaje de ida y vuelta, solo para redescubrir el valor de lo que dejó atrás. Y quizás la lección para Meghan sea que en la búsqueda de ser la protagonista de una gran historia, se olvidó de vivir una vida auténtica. Al final, su cuento de hadas roto no es una tragedia sobre la realeza o la fama. Es una tragedia profundamente humana sobre las elecciones que hacemos y las consecuencias que nos persiguen. Es sobre la peligrosa seducción de creer que la felicidad está en otro lugar solo para descubrir que la llevamos o no dentro de nosotros.
Y esa, amigos, es una lección que va mucho más allá de las puertas de un palacio o de una mansión en Montecito. Es una lección para todos nosotros. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado muy interesante y os haya dado una nueva perspectiva sobre esta situación tan compleja. Si te gustan este tipo de análisis profundos, te pido que le des a like y lo compartas porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. ¿Crees que hay vuelta atrás para ellos como pareja profesional? ¿O es este el principio del fin? Te leo en los comentarios. Y si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.